Y ahora viene Chema Molina, que además ha servido para que pueda ir subiendo las escaleras, que es el CEO y fundador de SP Control Technologies y es ingeniero industrial y doctor por la UPM. Así que ahora os va a presentar su startup. Buenas. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todo UPM por invitarme a este evento que ellos saben que a mí me gusta mucho y a mí también me gusta venir. Bueno, como me han presentado Elena, pues me llamo José María Molina, soy doctor por esta universidad y soy el fundador de SP Control Technologies. En estos pocos minutos me gustaría contaros un poco qué hacemos en esta compañía, un poco la historia de cómo hemos llegado a este punto, teniendo en cuenta que hace 4 años estaba sentado ahí como estáis vosotros. Y luego pues acabaré con unas pequeñas conclusiones de todo lo que hemos aprendido en este tramo, en estos 4 años, a ver si os puede servir un poco. En primer lugar, me gustaría centrar qué es SP Control Technologies. SP Control Technologies es una compañía que lo que quiere es conseguir a través de sus tecnologías que el vehículo eléctrico sea una realidad, ¿no? Sí que ya empezamos a ver vehículos eléctricos en las calles, pero sí que el objetivo de que haya un 70 o un 80% de la flota de vehículos eléctricos se resiste un poco por una serie de problemas, ¿no? Entonces, SP Control lo que ha desarrollado es un software patentado que permite disminuir los costes del desarrollo de vehículos eléctricos, haciendo que esto sea cada vez una realidad más cercana. Voy a hacer un poco un repaso sobre la trayectoria de SP Control Technologies. Nosotros participamos en Actúa UPM 2014. Entonces, pues en 2015 fundamos la empresa, conseguimos una ronda de inversión en abril de 2015 aproximadamente, que fue una ronda semilla con una pequeña empresa. Luego estuvimos desarrollando nuestro producto inicial, que no se parecía al que tenemos hoy para nada. Durante un año conseguimos más de 30 clientes y esta es la parte más importante. Conseguir los clientes nos ayudó a entender el mercado, a entender qué es lo que querían nuestros clientes. Cuando empiezas tienes una idea de una visión, pero no es tu visión. Luego tienes que contrastarla con los clientes, contrastarla con el mercado y eso nos ayudó a lo que me gusta a mí decir de poner el tren en la vía. Primero estás ahí en el desierto, estás caminando, estás buscando tu mercado, estás buscando cómo tu producto, tu conocimiento lo acabas convirtiendo en algo que la gente quiera. Y pues hace aproximadamente un año, hablando con los clientes, conseguimos enfocar nuestros productos y nuestras tecnologías al mercado del vehículo, de la automoción. Patentamos nuestra tecnología, conseguimos financiación del CEDETIC y conseguimos a nuestro gran cliente que nos ha llevado de la mano para dar ese gran salto, que es una compañía que se llama Lear Corporation. Para hablar un poco del mercado de los vehículos eléctricos, para que hagáis una idea, pues he visto gráficas como esta desde hace 15 años que se han ido repitiendo y que casi nunca se cumplían, ¿no? Y esta concretamente me gusta especialmente porque dice, bueno, en 3, 4 años o en 5 se tienen que vender 100 millones de unidades de vehículos eléctricos, pero hace una remarcación que dice, bueno, esto ocurrirá si se cumple que el precio de estos vehículos se ajusta a los vehículos más actuales, es decir, sin perder potencia. Es la típica frase de, bueno, ¿para qué me voy a comprar un vehículo eléctrico si el mío es más barato y más potente y además no me va a dejar tirado cuando me vaya al Albacete? Entonces, el problema, la única solución que podemos encontrar en este problema es tenemos que disminuir el coste, es la gran pregunta, ¿no? Disminuir el coste, también disminuir el tamaño, porque a veces en los vehículos eléctricos hay muchos elementos que su tamaño están relacionados directamente con el coste, sobre todo pues, algunas cosas que podemos hacer más pequeñas. Entonces, por hacer un repaso un poco de actualmente lo que ocurre es que, bueno, en un coche bueno, ya tenéis la estructura, que es algo que no queremos modificar. Tenemos las baterías, que es un tema que está evolucionando bastante, pero aún sí bastante lento. Y luego, pues por daros un dato, en el Tesla Model S, el motor pesa lo mismo que toda la electrónica. Es más, pesa un poquito más la electrónica que todo el motor, ¿no? Entonces, si queremos mantener la misma potencia, pero disminuir el coste, el tamaño, todo,
Lo único que nos queda es hacer más pequeña la electrónica, ¿no? Que en un coche eléctrico es muy importante porque prácticamente todo se mueve desde un motor eléctrico hasta una batería que almacena esa energía, ¿no? Entonces, lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que además en esa electrónica el 50% está basada en elementos magnéticos, que para aquí que hay muchos ingenieros sabéis que, bueno, dándole vueltas a un cable y teniendo un poco de un elemento magnético, pues creáis un campo. Estos elementos además son los más caros. Entonces, bueno, lo que está encontrando el mercado es el problema de tenemos que hacer estos elementos que además hacen que permiten que la electrónica sea mucho más pequeña, pues mucho más pequeños y mucho más baratos. Esto es cómo se diseña un elemento magnético a día de hoy. Un elemento magnético está basado única y exclusivamente de dos cosas. Un trozo magnético con unas propiedades magnéticas y un cable con el que le das vueltas. Pero hay unos catálogos de fabricantes para conseguir diseñar un elemento magnético que han creado que existen millones de posibilidades para cada elemento. Pues no os lo vais a creer, pero a día de hoy los elementos magnéticos se diseñan a mano. Si haces un número muy rápido, te das cuenta de que para cada opción que funciona tienes como 1 millón de posibilidades que pueden cumplirla. De ese 1 millón de posibilidades de las cuales hay solo una óptima o quizás dos acorde con el tamaño, pensar que alguien obtenga esto utilizando hojas Excel y calculadoras es prácticamente una casualidad, ¿no? Eso es un proceso que lleva alrededor de 2 meses, a veces es reiterativo, es caro, engloba mucho personal y además es prácticamente imposible tener la forma óptima, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho es decir, bueno, ¿y si todo esto lo metemos en un algoritmo de inteligencia artificial con un método que nos permita analizar todas estas posibilidades, meter el conocimiento de los expertos, que supuestamente son expertos que están en cada empresa o escondidos, o en todo su conocimiento. Vamos metiendo todo este conocimiento en una herramienta que nos permita acelerar todo este proceso, hacerlo en unas cuantas horas y acercarnos mucho, mucho más al punto óptimo, simplemente reduciendo costes de personal y de computación, ¿no? Para daros un ejemplo, voy a contar un ejemplo con nuestro cliente. Tenemos un diseño que nos pasó nuestro cliente que nuestro competidor había tardado 2 meses en realizarlo. Este diseño funcionaba, pero costaba $8 y estaba en el límite. Nosotros cogimos nuestra herramienta, lo pasamos, nos dio un resultado en un solo día que costaba $5. Entonces diréis, bueno, os habéis ahorrado $3, eso es un café y poco más, ¿no? Y dices, bueno, si tienes en cuenta que en el automóvil se manejan unidades de decenas de miles para prácticamente cualquier tirada, pues en este caso conseguimos ahorrar $300.000 solo haciendo este diseño en concreto. Bueno, estos son los clientes con los que hemos ido trabajando y esto, una cosa que quería resaltar aquí es que nuestra empresa ha ido pivotando bastante desde que empezó. Entonces, bueno, deciros que el primer proyecto con el que empecéis no es el proyecto con el que vais a triunfar. O bueno, no vais a triunfar o vais a acabar, pero que los proyectos van evolucionando mucho y los clientes que vas pasando por el camino son los que te van enseñando y te van dando las guías para poder pasar al siguiente escalón. Nuestro modelo de negocio es bastante sencillo, cobramos por cada diseño un upfront y luego, como tenemos la patente, lo que hacemos es facturamos un pequeño royalty por cada unidad que nuestros clientes utilizan. Por hacer un poco un resumen de la compañía actualmente, pues bueno, yo soy el fundador, hay una serie de empleados que tienen bastante peso dentro de la compañía, tenemos algunos de los consejeros que uno de ellos lo conocí aquí en Actua UPM, fue mi mentor. El otro es el antiguo rector de esta propia universidad. De los inversores, pues primero fueron familia, amigos, la primera inversión de verdad me la hizo mi abuelo, y luego una empresa. Y actualmente, pues ya llevamos 3 trimestres en positivo, hicimos break-even y estamos pasando a la siguiente ronda de financiación que esperamos cerrarla antes de final de verano. Por resumir un poco todo esto que os he contado y las cosas que hemos aprendido, lo que hemos aprendido es cosas que al principio cuando nos enfrentábamos a algunos de los inversores o mentores no entendíamos muy bien. Una de ellas es
es que, ¿qué es lo que consideramos innovación, ¿no? A veces hay que hacer esa reflexión de verdad, ¿no? Y pensar que la innovación es dura. Es duro ver algo que haces y que cuando lo enfrentas a la realidad luego no es tan innovador, ¿no? O ya está hecho o pertenece a casi el pasado. Recordar que la cultura de empresa no es irse los viernes a beber cerveza. La cultura de empresa es que cuando creéis vuestro proyecto, es que cuando la primera persona entre a trabajar o la segunda, enseguida sepa cuál es vuestra personalidad, cuáles los objetivos del proyecto, entienda cuáles son los niveles mínimos de compromiso, calidad y trabajo que se exigen en vuestro proyecto. Hablar con la gente, o sea, no penséis que os van a robar el proyecto no se roba, o sea, nosotros tuvimos mucho tiempo con ciertas cosas que no contábamos y lo que ocurrió es que cuando las contamos nos dimos cuenta de que a nadie le importaban y como a nadie le importaban no existía mercado y como no existía mercado no valían para nada. Estudiar el mercado es otra de las cosas muy importantes. Cuando digo que es muy importante es porque nosotros lo odiábamos hacer, pero había veces que en las cosas que pensábamos pues no había mercado. Entonces, si no hay mercado, pues no sirve para nada vuestro proyecto. Y bueno, por último, pues deciros que nada, que si tenéis alguna duda o si queréis contactar conmigo para contarme alguna cosa de vuestros proyectos, estaré encantado. A mí me encanta colaborar con proyectos. Aquí tenéis mi contacto, también en el equipo de ATUPM tendrán mi contacto y pues nada, muchas gracias.